propuestos una serie de tratamientos desproporcionados con el objetivo de preservar a toda costa su vida, negándole el derecho a rechazar tales intervenciones. Su caso constituyó una flagrante violación de todos los principios bioéticos que estaban comenzando a enunciarse. No es casualidad que en ese contexto fuera su amigo y colaborador, el abogado estadounidense Louis Kuttner, un activista de los derechos humanos y cofundador de Amnistía Internacional, que en 1967 acuñó y difundió el término del testamento vital que ya han hablado, como el documento escrito en el que un ciudadano expresa los cuidados y tratamientos que querría tener en caso de presentar una enfermedad importante u otro evento no estuviera consciente para una correcta comunicación. En la Odisea de Homero, Ulises, deseoso de escuchar el dulce canto de las sirenas, el cual hacía perder la razón a quienes lo escuchaban, ordenó a sus hombres taparse los oídos que le taparan los oídos con pan de cera y que lo atasen al mástil de su nave para evitar sucumbir a lo que le llevaría a su fin. En definitiva, dejó instrucciones a sus hombres para que incumplieran sus órdenes o súplicas y no le desataran por mucho que él lo pidiera. En cierto modo, podríamos interpretar que nos encontramos ante unas instrucciones previas dirigidas a su tripulación, dos elementos que ya han discutido, a gente de su confianza, hombres de confianza, para cuando Ulises perdiera la cordura y no fuese capaz de controlar su voluntad. Esta elegante metáfora para ilustrar el concepto y la aplicabilidad de las voluntades anticipadas en la salud mental, por lo que en muchos países anglosajones la voluntad anticipada se le denomina el contrato de Ulises, ¿verdad? Es decir, maravillosa esta historia de este personaje. Bueno, sabemos que el paradigma de la sociedad contemporánea es el conocimiento y la información. Entonces, cada vez tenemos, y para mejoría de todos, pacientes mucho más informados, mucho más documentados, a veces con ideas distorsionadas, que preguntan, pacientes que llegan y dicen, pues vengo a que me diga si yo soy bipolar, porque mire, yo tengo estos síntomas y demás, más documentados en términos de la farmacéutica, más documentados en términos de tratamientos y demás, y bueno, pues esos son avances también importantes que deben de ser tomados en cuenta a la hora de discutir estos temas. Estamos pues transitando gradualmente del modelo paternalista tradicional a uno que reconoce el derecho a decidir por parte de los usuarios de la atención médica. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tengo el honor de presidir, se creó desde el año 2015 un grupo de trabajo en la materia que fue encabezado por su directora entonces, la doctora María Elena Medina Mora, y por supuesto con la doctora Liliana Mondragón, que han dirigido pues todo el proceso que al interior del instituto hemos llevado, pero que ahora también ya se traduce con algunos logros no tan importantes ni tan avanzados en materia jurídica como ya lo tiene Chile y lo estamos viendo, pero sí ya algunos principios en ese sentido que hablan del avance. En consonancia con convenios internacionales en la materia, salvaguardar el derecho de los usuarios a la toma de decisiones en forma autónoma es una obligación de los servicios y profesionales sociosanitarios. En México estamos pues transitando con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional y demás, a lograr una cultura y traducirla en cambios legislativos. Recientemente me saltó a la luz que ustedes lo hicieron en mayo del 21, nosotros ahora recientemente en mayo del 22, también ya lo había planteado Liliana, hay un párrafo de una serie de reformas a la Ley General de Salud en los artículos 73, 74 y 72 que tienen que ver con aspectos de salud mental, que dice a la letra y que no estaba, el derecho de los usuarios a contar con mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y a directrices de voluntad anticipada. Por primera vez en México, en nuestra legislación ya aparece el término, en previsión, sigue la ley, de requerir en el futuro servicios de atención médica. Las personas tienen derecho a elaborar su voluntad anticipada en la que podrían determinar el tipo de acciones que desean ser tomados para su tratamiento o su negativa o recibir un tratamiento. En dicha manifestación de voluntad anticipada se establecerá, en su caso, la forma, alcance, duración y directrices de dichos apoyos, así como el momento o circunstancias en que su designación de apoyos a futuro
surtirá eficacia. La persona podrá revocar en cualquier tiempo el contenido de la voluntad anticipada previamente adaptada. Ya está en el artículo de ley. Pero antes de señalar o repetir algunas de las cosas o dejarle al doctor Juan Mas un poco más la precisión de un clínico y los consejos que debemos de tomar en cuenta, debemos de recordar que el principal desafío para cambiar el paradigma pueden ser las marcadas resistencias de los profesionales de la salud mental, ¿sí? Mostramos ante la demanda y reclamo por parte del usuario, finalmente se trata de una pérdida histórica del poder que siempre ha tenido la medicina y los médicos de decidir, todos con muy buena fe y demás, sobre los derechos, la tutela y las decisiones importantes que en el mundo han avanzado, pues gracias también a que cada vez tenemos mejores recursos para detectar a tiempo las enfermedades mentales graves y preservar justamente la condición de capacidad cognitiva, de capacidad de decisión, los derechos civiles, políticos, etcétera. Pero sigue siendo un desafío entre nuestros propios colegas el llevar adelante este tipo de proyectos que vayan a mejorar y demás. No hay que olvidar, por supuesto, que entre más grave es la enfermedad mental, menos conciencia de enfermedad mental y menos adherencia terapéutica. Son desafíos que vamos a tener el resto de nuestra vida y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es incluso mejorar la condición de la enfermedad mental. Muchas prácticas por demás normalizadas en el quehacer médico psiquiátrico constituían violaciones flagrantes de derechos básicos y reconocer lo anterior es el primer paso en la dirección correcta. No es cierto que siempre hemos actuado con la mayor honestidad o con la mayor atingencia y eso tenemos que reconocerlo. Tenemos que ser humildes y reconocer que pues, durante mucho tiempo a lo mejor hicimos cosas que no deben de seguir ocurriendo. Entonces, bueno, garantizar el derecho de las personas que en situaciones excepcionales ven limitada su capacidad para tomar decisiones requiere el uso de herramientas específicas. Todo esto que se han venido manejando, documentos, reglamentación, condiciones, pues deben de estar escritas y quizás no basta pues el enunciado en la ley, sino la tarea para lograr todas estas herramientas y que justamente es el trabajo que Liliana está desarrollando pues para materializar los formatos, los documentos y lo que debemos de hacer en ese sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones que puede hacer el clínico a los usuarios? Bueno, comenzamos pues con la elaboración de un documento que debe ser solo parte de un proceso continuado de comunicación, información, acompañamiento y apoyo por parte del profesional. Es decir, tenemos que hacer la planificación anticipada de la atención. Ulises en sus 5 sentidos hace la planificación anticipada porque sabe, y entonces eso tenemos que garantizar que no debe reducirse solamente a la firma de un documento. El clínico no debe de ejercer presión ni condicionar la expresión de determinadas preferencias porque contraviene el espíritu del instrumento como garante de sus derechos conceptuales. Ya lo dijeron y creo que está idéntica a la que presentaron mis dos antecesoras. Hay que designar un representante, el documento debe decir en qué situaciones entrará en vigor, nombrar a quién avisar y a quién no, así como de quién recibir visitas, en el caso de los internamientos, describir los signos de alerta para que tanto el paciente y los que van a hacer la ejecución tengan claro cuándo empieza a operar el mecanismo de la voluntad anticipada. La decisión, ahora lo sabemos, de expresar las preferencias en cuanto a medicamentos. Oiga, no me vaya a dar el haloperidol porque a mí me pone muy mal, etcétera. O sea, puede quedar escrito todos esos derechos e irle avanzando también en las intervenciones terapéuticas, no electrochoques o no otro tipo de intervención, medidas coercitivas o de contención y esperar, incluso expresar preferencias en cuanto a hábitos o prácticas religiosas y culturales. El representante, bueno, la designación del representante y sus funciones, creo que ya también lo han explicado, debe estar dispuesto, localizable, capaz de manejar opiniones divergentes, puede ser un familiar, un allegado, o sea, todo lo que vaya explícito y que sea permitido, siempre y cuando no haya una ley superior para que eso ocurra de la mejor manera posible. Las situaciones en las que entrará en vigor, insisto, ya no abundo, o sea, cuáles son, si va a ser ambulatorio, hospitalización, todo eso debe quedar expresado,
cuáles son los signos de alerta también, a quién avisar y la preferencia de las visitas, es un desglose de lo que ya habíamos planteado. Expresar las preferencias de medicamentos, intervenciones terapéuticas, medidas coercitivas y profesionales sanitarios, y expresar preferencias en cuanto a hábitos, prácticas religiosas y culturales. ¿Qué tenemos como limitaciones? Pues son exactamente las mismas, incluso nosotros vamos un poquito más atrás, pues nos falta reglamentación e implementación. Seguimos muchas veces con leyes que yo denomino aspiracionales, llenas de buenos deseos, llenas de una cantidad de derechos que pues a la hora de la implementación van a ser difíciles de cumplir. Todavía se carece, porque esto salió, el carácter vinculante u obligatorio, y el trabajo de gestión, de cabildeo entre nuestros propios profesionales para que en la práctica cotidiana del psiquiatra esté incorporado tanto el consentimiento informado, que eso ya lo tenemos de ley, pero también la intervención para decirle a nuestro paciente, oye, ¿qué te parece si trabajamos esto para que cuando ocurra esta situación, tú y no nosotros tengamos que decidir sobre tu futuro, sobre tu vida, sobre tu bienestar? Creo que esos son importantes recomendaciones que podríamos hacer los clínicos a nuestros pacientes para avanzar en esta gran lucha por los derechos y el bienestar de nuestros enfermos. Muchas gracias. Una silla rotatoria está. Bueno, si me pueden ayudar con las diapositivas. La idea después de esta presentación es que podamos hacer comentarios con los asistentes, por favor. Ahí va a estar a cargo el doctor Lolas de motivarnos. Eso. Bueno, voy a partir con un caso clínico que me correspondió de alguna forma atender. La señora Berta, de 45 años, solicita bien morir. Pues dice que tiene un cáncer grave. Ella ha roto relaciones con su oncólogo por cuanto él no ha entendido su solicitud y le ofrece alternativas. La señora Berta entra a la consulta caminando con dificultades por su abultado peso, con un can muy pequeño en brazos. Busca que se le otorgue un tratamiento paliativo y una muerte digna. Esto en general no cae muy bien en el hospital. Le advierto que ya eso es algo que hay una cierta carraspera. En este segundo hospital, ella solo quiere que se le otorgue limitación del esfuerzo terapéutico y hace presente que ella tiene documento ante notario que permite evitar su reanimación. El hospital, antes de analizar en detalle la solicitud, acepta colaborar, para lo cual inicia lo que sería un tratamiento paliativo con hemoderivados. Berta no ha sido reevaluada clínicamente y las indicaciones médicas, después de varios contratiempos, quedan a cargo de manejo paliativo. Sin embargo, hay objeción de conciencia de parte del tratante de esta tarea. Un nuevo médico se integra a la atención, pero nota muchas exigencias de la paciente, que además se acompaña de un abogado. Horror. Esto le hace temer lo peor, demanda, etc. Prefiere no cuestionar a la paciente y continúa su atención en base a lo que ya se hacía, hasta que la enferma hace un shock anafiláctico que se maneja de acuerdo al lex arte, desconociendo el documento de voluntad anticipada que ella portaba, notarial. Desde el punto de vista legal, como la acaba de mencionar Carolina, sin legalidad
nacional. La señora Berta, en pleno juicio de conciencia, exige que se le continúe el tratamiento, ya que de lo contrario se siente muy decaída. Es paradojal esto porque la señora, en vez de reclamar, exige tratamiento. En el intertanto, su abogado ha puesto en jaque al sistema con diversas acusaciones de no cumplir con la voluntad de la enferma, pero no hay reclamo por no cumplir con la voluntad anticipada. El caso llega a la dirección, donde se decide reevaluar la situación de salud de la señora Berta, suspender el uso de hemoderivados hasta que no sea vista por el hematólogo y oncólogo. Se le ofrece un tratamiento paliativo domiciliario. Es un error del establecimiento no haber abordado desde un primer momento la voluntad anticipada en este enfermo. Pregunta. Aquí tenemos otras preguntas. ¿Se estaría dando pie a la eutanasia de alguna forma? ¿Se trata de un tema poco frecuente, que por lo tanto no es atendible? Es una problemática que además puede ocurrir en mucho tiempo posterior y podría cambiar de opinión incluso. ¿Podría ser contraria al lex artis médico y a las leyes? ¿No hay un cierto uso diferente e impropio de la salud? Los trastornos mentales que involucran no ya el juicio, sino el sentido y la apreciación de la realidad, ¿tienen autonomía plena para realizar su voluntad anticipada? Son algunas preguntas que uno puede empezar a hacerse en este caso. En los establecimientos públicos en general, este tema empieza a ser hoy día un tema que puede aparecer de vez en cuando, puede aparecer. No es que aparezca todos los días. En ciertas patologías en especial. Hay un cambio cultural en el país, hay cambio en las leyes, en fin, hay nuevas leyes que se están desarrollando. Y este instrumento permite al usuario, permitiría a este usuario tomar una decisión correcta relacionada consigo mismo y el cuidado o atención de salud, como ya se ha dicho en esta presentación. En esta situación hay un cambio cultural que va entre la beneficencia tradicional de la medicina a la búsqueda de la autonomía, que hoy día se valora mucho más. ¿Quiénes pueden suscribir esto? Ya lo hemos dicho, personas capaces, ¿no es cierto? Pero ahí surgen varias otras dudas, ¿no es cierto? Una persona adicta a sustancias, por ejemplo, que haga este tipo de procedimiento. Una persona intoxicada o exógena, por ejemplo. Una persona orgánica y cerebral. ¿Quién? Entonces, estas son las dudas de los clínicos. ¿Cuándo se suscribe? Bueno, sabemos que ya lo hemos visto, esto no voy a repetirlo, creo que más vale, digamos, coincidir con los anteriores expositores al respecto cuando se suscribe, ¿no es cierto? Lo importante es tener muy claro no solamente el paciente, sino que también el médico, el procedimiento, y que el médico tenga un papel en esto. El médico, en su papel sería un asesor que lo consigna a la ficha clínica, por ejemplo, o dejando constancia, confirma, ¿no es cierto?, y datos personales, no requeriría testigos. O, si es por testigos, podría ser también, en este caso, 2 testigos que firman a través de un formato especial. O en notaría también, que en nuestro país yo estoy seguro que va a ser uno de los lugares, porque las notarías son acá, ustedes saben, una institución. ¿Qué opciones puede incluir? Bueno, hay muchas opciones que puede incluir la voluntad anticipada, desde las que menciono, como la limitación del esfuerzo terapéutico, incluir los cuidados paliativos, preferencia sobre el derecho a morir con dignidad a través de ofertas específicas de cuidados paliativos, como lo plantea la paciente, el rechazo de medidas proporcionadas invasivas, ser informado sobre el pronóstico de la enfermedad, la decisión de morir en el ámbito hospitalario o domiciliario, el irse a la casa.
o la recepción o no de acompañamiento religioso o espiritual. Todos estos elementos pueden quedar consignados: el acceso a su historial clínico, la participación en investigaciones clínicas o protocolos, el acceso o no a la información sobre su caso, o a quien desee compartirlo. Lo que la persona considera una voluntad que debe y necesita ser reconocida. Y también la solicitud de eutanasia si existiera la legislación en el país. En el nuestro no existe. Sin embargo, hay un proyecto sabido al respecto. Pleno uso de facultades mentales. Bueno, ese término ya lo mencionaron acá. Para los psiquiatras quizás es mucho más complejo, pero el sentido común de la ley deja muy claro lo que es eso. El término alude a la indemnidad, a los instrumentos del pensar como atención, concentración, memoria, percepción y capacidad de entendimiento. Eso es lo central. Ahora, para la psiquiatría puede ser un poco más complejo, ¿no es cierto? De esta mirada, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas tienen una mayor, una menor interferencia siempre. La mirada psiquiátrica ve que hay interferencias desde un paciente neurótico que tiene una pérdida de apreciación de la realidad, hasta un limítrofe que tiene también interferencias por la pérdida del sentido de realidad, o un psicótico. Bueno, ahí no hay ni una duda. La señora Berta, que a todas luces es una persona que ha redactado una voluntad anticipada en forma artesanal, porque la verdad es que ella no ha leído muchas de estas cosas, pero ella lo hizo en forma personal, artesanal. En primer lugar, es en primer lugar sujeto de derecho, y a su favor estarían en este momento estas dos leyes que mencionó Carolina, la 21.311 y la 20.000, las ventajas ya se mencionaron, ¿no es cierto? En ese sentido, para la paciente habría una serie de ventajas, para su familia o representantes, para el personal sanitario incluso, que hoy día el personal sanitario no ve esto quizás como una... la impresión que a mí me queda conversando con nuestros colegas es que un jefe superior tiene que andar como consultando con mucho cuidado porque se enojan si uno les pregunta. Hay una mala percepción de esto, parecen personas querulantes y molestosas que andan pidiéndole cera. Y para la institución sanitaria en el sentido de que mejora la calidad de la atención. Y ya para ir cerrando, algunas enfermedades frecuentes en psiquiatría que podrían vincularse con esta necesidad, ¿no es cierto? Las demencias, ¿no es cierto?, que tienen un curso, y por lo tanto ahí a través del curso, como se mencionaba, ¿no es cierto?, es posible que ahí uno pueda anticipar. Y los cuadros psicóticos también, entre los cuales están los cuadros orgánicos, esquizofrenia y trastornos afectivos. Son los más comunes. Y en resumen, la labor médica de voluntad anticipada es de apoyo e información. Esa labor es muy relevante. Usted veía en el caso clínico como la paciente era temida más que informada. Ella tampoco tenía mucha cultura al respecto, pero por lo tanto exigía de una forma un tanto imperativa, y el hecho de que apareciera un abogado causó un horror. La señora Berta tiene derecho a negar procedimientos médicos, pero no a acelerar su muerte, a practicar eutanasia o ser auxiliada en suicidio. Esos son sus derechos en nuestro país. El cáncer grave de la paciente no se ha demostrado, porque finalmente hemos sospechado que la paciente tiene un cuadro fáctico o facticio, ¿no? Ella no tiene realmente una demostración de su cáncer, y en este establecimiento hospitalario la empezaron a tratar de acuerdo a su presión. Es decir, la paciente empezó a presionar para ser tratada con esto, y después entendimos por qué razón. Además tendría una discoagulopatía de origen desconocido, que también sorprende, no correspondería a esa discoagulopatía, no entendemos por qué. Y esto hace que los clínicos requieran evaluarla adecuadamente y no solo tratarla porque ella quiere que la traten. Y hay dudas respecto a la condición clínica que debe siempre aclararse ante una voluntad anticipada. No podemos actuar sobre sentimientos o ideas. Bueno, este es un ejemplo solamente mexicano, por eso lo saqué acá, de un formato de voluntad anticipada, donde se explicitan todos los datos, la unidad médica, los datos del enfermo,
los datos del suscriptor y representante, y están todos los puntos, y allá en otra voluntad anticipada también, las instrucciones y criterios personales, ¿eh? La posibilidad de comunicarme de cualquier manera y relacionarme con otras personas, el hecho de no sufrir dolor importante, ya sea, o sea, hay una proforma ahí, ¿eh? Para ir terminando y llegando a algunas conclusiones, la voluntad anticipada es una herramienta nueva que la ley 21.331 enuncia, pero no desarrolla, como hemos visto acá, y la ley de deber y derecho de los pacientes, la 20.584, no la incorpora hasta el momento. Sería una práctica deseable en algunos casos que progresivamente estamos conociendo. La voluntad anticipada busca la mayor autonomía de las decisiones del enfermo. Su uso ingenuo puede conducir a errores en su uso y manejo, como en el caso de la enferma Berta y sus médicos. El papel del médico es de consejero experto. El usuario puede recurrir no solo a testigos independientes, la mejor opción testimonial puede ser su propia familia, que lo sostendrá en el futuro y le apoyará en la enfermedad. Gracias.